Muy buenos días, o buenas tardes más bien, queridos hermanos. Estamos ya en nuestro programa, en una edición más de nuestro programa En qué creemos los católicos. Como siempre, queremos compartir con ustedes algún tema que les permita conocer de primera mano lo que piensa la Iglesia sobre determinadas formas o criterios del pensamiento cristiano. Uno es el destino hacia donde van todas las almas una vez que mueren, hacia dónde se dirigen. Constantemente muchas iglesias solamente aceptan como finalidad última de las almas después de la muerte dos destinos. Por eso el tema que vamos a tocar el día de hoy se titula ¿A dónde vamos después de la muerte? Esa es la gran incógnita. Algunos han llegado a pensar que vida solo hay una, la que vivimos, y que una vez morimos, pues ya no hay trascendencia, se acabó todo. Si eso fuera cierto, pues entonces ni siquiera la vida humana tendría sentido. ¿Para qué sacrificarse? ¿Para qué tener reglas? ¿Para qué privarse de cosas, deleites de la vida? San Pablo decía, si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Por eso vamos a tratar de descubrir qué piensa la Iglesia al respecto sobre este tema. Al hablar sobre el destino último de las almas, tenemos que descubrir que la mayoría de religiones, especialmente las religiones no católicas, solo presentan dos destinos. El primero de ellos, el cielo, afirmando de que son aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador y por consiguiente tienen ganado el cielo. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellas personas que han aceptado a Jesús como su Salvador, pero no viven de acuerdo al plan de Dios? ¿Verdaderamente irán al cielo? El otro destino es el del infierno. Algunos sostienen de que aquellos que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador se van al infierno. De hecho, hay un cantante popular en la iglesia protestante que dice que las personas que viven en tierras de misión, en África, en Etiopía, lugares así, donde el evangelio no ha llegado, esas personas están destinadas a ir al infierno. Tal parece que estos son los dos únicos destinos que se nos proponen para poder alcanzar la vida después de que morimos. Pero la Iglesia Católica, ¿qué piensa al respecto? ¿Qué es lo que cree nuestra Iglesia? Bueno, aquí tenemos lo que nos va a decir el Catecismo de la Iglesia Católica, específicamente en un numeral, el numeral 1023 al 1037. Ahí vemos esquematizado de manera muy explicada lo que nos dice la Iglesia al respecto. Lo primero es, dice la Iglesia, el destino último es el cielo. ¿Quiénes van al cielo? Ahorita vamos a estudiar quiénes son los que van al cielo. Hay un segundo destino que la Iglesia Católica contempla, al que le ha llamado purgatorio. Evidentemente, la palabra purgatorio no aparece en la Biblia. ¿Por qué? Porque es una palabra con la que se designa un estado intermedio del alma entre el cielo y ese estado. Es decir, aún no se ha llegado todavía al cielo, pero sin embargo no está en la capacidad de llegar al cielo. Y el otro estado, o el otro nivel, o el otro destino último, es el del infierno. Pero conceptualmente, ¿quiénes son los que se van, ya sea al cielo, al purgatorio o en el último caso al infierno? ¿Quiénes son los que padecen ese destino último? Bueno, vamos a acercarnos un poco a la doctrina de nuestra iglesia y vamos a estudiar lo que nos dice el catecismo. Primero que nada, la palabra cielo. Aquí lo vemos en el numeral 1023. Si usted tiene un catecismo, puede estudiarlo en el numeral 1023 y darse cuenta lo que dice. ¿Cuáles son las condiciones para ir al cielo? Bueno, obviamente se necesita creer en Jesucristo, pero al mismo tiempo vivir de acuerdo al plan salvífico. Pero creer y vivir de acuerdo al plan salvífico supone hacer tres cosas concretas. La primera de ellas es vivir en estado de gracia. Esto significa que verdaderamente la gracia de Dios asista a nuestras vidas y vivamos según esa gracia. Lo segundo es la amistad con Dios. No podemos salvarnos si no tenemos esa relación personal con Dios. Y la última es que seamos perfectamente purificados. Ya vamos a explicar un poco en qué consiste esto.
Pero estas son las tres condiciones que el Catecismo de la Iglesia Católica nos propone para que nosotros alcancemos a llegar al primero de los destinos, el cielo. Vivir en gracia de Dios, vivir en amistad con Dios y vivir perfectamente purificados. Son los tres elementos con los que podríamos alcanzar estar en la presencia de Dios. Pero es importante que nosotros entendamos aún más qué significa esto de perfectamente purificados. Cada vez que el hombre peca, incurre en dos faltas. Una que le vamos a llamar la pena eterna y la segunda que le vamos a llamar la pena temporal. ¿Qué ocurre cuando nosotros cometemos una pena eterna? Más bien, cuando pecamos, incurrimos en estas dos penas. En la primera, la pena eterna, y la segunda, la pena temporal. ¿En qué consiste en cada una de ellas? Bueno, la primera, cuando vamos en la pena temporal, esto es que necesitamos sufrir en Cristo. ¿Por qué? Porque la pena eterna supone la enemistad con Dios, que se restituye en el instante en que nosotros nos confesamos. Restituimos esta pena, no se nos atañe. Pero hay una pena que sigue cobrando efecto en la vida, en el alma espiritual del ser humano. ¿Cuál es esa pena? La pena temporal. Es el daño que producimos al alma. Usted me dirá, ¿pero dónde dice eso la Biblia? Pues no hay necesidad de que lo diga, porque evidentemente la práctica de la vida cristiana así nos lo dice. Cada vez que pecamos sucede como el que se enferma. Se cura de la enfermedad, pero queda convaleciente. Necesita reforzarse en su espíritu esta persona para poder enfrentar nuevamente las situaciones que le permitan vivir según Dios, porque si no nos volvemos vulnerables. Pasa lo mismo con el enfermo. El que se enferma se cura de la enfermedad, pero queda convaleciente, expuesto a una recaída. Pues lo mismo sucede cuando pecamos. Cuando pecamos gravemente, incurrimos en lo que se llama la pena temporal, y esta a su vez solamente nos permite ser purificada a través primero del sufrir con Cristo, es decir, unir nuestros dolores al dolor de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro dolor, si se une al dolor de Cristo, adquiere un valor redentor. Esto es lo importante. De nada sirve que nosotros vivamos nuestros propios dolores si no se los ofrecemos a Cristo. En tanto que si se los ofrecemos al Señor, ese dolor adquiere un valor redentor. La persona es redimida en su alma, es purificada. San Pablo decía, completo en mí, en mi carne, lo que falta a la carne de Cristo, al dolor de Cristo. ¿Cómo que a Cristo va a hacerle falta dolor? Lo que trata de decir San Pablo es que todo sufrimiento que nosotros vivamos en Cristo es un sufrimiento que al ofrecérselo a Cristo adquiere valor redentor, purificador. Segundo, la injerencia que el Santo Padre puede tener con toda su autoridad, el valor de las indulgencias. ¿Cómo es eso? Bueno, el Papa, con la autoridad que Cristo le dio, le dijo al Santo Padre, a Pedro, lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Esto qué significa? Significa básicamente que si Pedro decía quién se iba a salvar, se salvaba. Y si Pedro decía quién no se salvaba, no se salvaba. ¿Y eso por qué? Porque Jesús se lo dijo, porque Jesús así se lo dijo, simplemente. A quien tú dejes entrar al cielo, entra al cielo. Y a quien no dejes entrar al cielo, no entra al cielo. Así se lo dijo Jesús, Mateo capítulo 16, ahí lo pueden encontrar claramente. Entonces, el indulto es la indulgencia que nos da Pedro por voluntad de Cristo cuando decide qué personas, si practican tales o cuales actividades, pueden entrar de suyo al reino de Dios. Y en este caso, el Papa dice que el que vaya a misa el día que se declaran indulgencias, el que vaya a misa, comulgue, se confiese obviamente, y rece por el Papa, pues puede alcanzar a irse al cielo en ese instante si llegase a morir. ¿Qué días son esos? Pues hay muchos en la iglesia. Por ejemplo, el 19 de marzo, día de San José, el 2 de agosto, día de la Virgen de los Ángeles, o el día de la Misericordia, que recién pasábamos después de Pentecostés, después de la Pascua o domingo de Pascua. El próximo domingo, el día de la Misericordia, pues otro día que Dios regala